Estamos con Raúl Zaffaroni, que ha tenido la deferencia de atendernos en su casa, en una biblioteca, la verdad, hermosa, como ustedes pueden apreciar. Raúl Zaffaroni integra la Corte Suprema de Justicia, es conocido como uno de los máximos especialistas en derecho penal de Argentina, de América Latina, del mundo. También es constitucionalista, cosas que muchos no saben, y la idea es charlar con Raúl Zaffaroni sobre la problemática de los pibes, lo que se denominan los chicos niní, que ni trabajan ni estudian, un fenómeno mundial que también nuestra realidad, sobre todo en las áreas, en el área metropolitana, en las grandes ciudades, lo vemos cotidianamente. Escuchar su opinión, su enfoque y aprender un poco, reflexionar, que nos ayuda a pensar en una realidad donde cotidianamente a veces determinados medios machacan sobre juventud, esquina, droga, delincuencia, inseguridad, y me nos parece que la cosa pasa por otro lado. Te planteo el tema y me gustaría escucharte a ver cómo ves la cuestión. El problema de la inserción laboral y estudiantil es un problema que afecta realmente a todas las clases sociales. En la clase media se lo observa en la forma en que se va retrasando la incorporación al mercado laboral y en la forma en que se va retrasando la formación de la familia. Esto va acompañado de cursos de posgrado, etcétera, etcétera, etcétera. En las clases más desfavorecidas, claro, el problema se plantea en términos más graves, pero si vamos a buscar una solución, yo te diría que la solución la tendríamos que encontrar, poder lograr, sobre todo en un país como la Argentina, donde el problema es serio, pero no es tan estructural como para no poder desarmarlo. Si vos vas a una villa miseria, o vas a una favela brasileña, o un pueblo joven peruano, etcétera, vas a encontrar que lo que le sobra a los pibes es tiempo. Y en una sociedad expelente, el que queda adentro, hay algo que le falta, que es tiempo. Si lográsemos articular, sentarnos a pensar cómo organizar ese tiempo libre, creo que hacemos una transformación social fundamental. Hoy día esta revolución tecnológica, esta globalización, facilita algo que hace 30 o 40 años no teníamos, ¿no? Que es el acceso a la información. Hace 30 o 40 años, si teníamos que ir a estudiar algo, teníamos que irnos con una beca, a hacer vida estudiante, a ver cómo diablos nos arreglábamos, galgueando donde podíamos, para tener acceso a una biblioteca. Hoy lo tenemos en casa y dentro de pocos años lo vamos a tener mucho más. Es decir, tecnológicamente hablando, en Ciudad podés hacer una tesis sobre filosofía presocrática con los mismos elementos que en Harvard o en Heidelberg o en cualquier otro lado. Y la lucha por el poder en este siglo, un siglo interesante, la lucha por el poder hoy más que nunca es lucha por el saber. El que tiene el know-how tiene el poder. No se puede en este siglo tomar el Palacio de Invierno, porque no hay Palacio de Invierno, sencillamente. Hay know-how. Si nosotros lográsemos administrar ese tiempo, ordenar ese tiempo, organizar ese tiempo para la obtención del know-how, y se produce una dialéctica, se produce una dinámica entre el excluido y el incluido, y yo creo que ese va a ser el camino. No recto, lamentablemente, ¿no? Las cosas nunca se dan tan sencillamente, pero a la larga ese tiene que ser el camino, ¿sí? El camino para establecer una nueva dinámica entre incluido y excluido. Esto que vos describís implica un rol del Estado. Sí, claro. Pero ojo, no necesariamente del Estado nacional, ¿eh?
Fíjate que si se lograse hacer una mística de la utilización de este tiempo, yo creo que en el nivel hasta terciario del Estado, en el nivel municipal, en la Argentina, estamos en condiciones de facilitar condiciones básicas de alimentación, condiciones básicas de salud y condiciones básicas de instrucción como para acceder. Es una cuestión de organizar y de administrar recursos, pero fundamentalmente es cuestión de crear una mística y generar confianza a los pibes. Los errores de conducta no vienen de la pobreza, no vienen de la miseria mecánicamente. Hay situaciones de miseria extremas y sin embargo no hay errores de conducta, no hay desviaciones, como puede ser un bombardeo, como puede ser una guerra, como puede ser un terremoto. ¿Por qué? Porque la gente está en una empresa común, hay que salir del desastre. Entonces no es mecánico. Lo que sí produce el error de conducta, lo que produce la desviación, lo que produce todo eso es la falta de proyecto. Y el ser humano es proyecto. Si lográsemos crear una mística, mostrar que ese es el camino, diablo, sí, ahí sí que cambiamos la historia. O sea que cuando uno habla de los jóvenes niní que ni estudian ni trabajan, una de las causas más importantes, o quizás la más importante, es que esos chicos no tienen proyecto. No tienen proyecto, ese es el problema. ¿Y qué? ¿Alguien se va a quedar en la puerta de la villa fumando el porro o esperando que lo baje la policía? No. No. Bueno, si no tiene proyecto, se hace un proyecto en la esquina, se hace un proyecto en la barra, se hace un proyecto... El ser humano siempre proyecto, ese es el problema. Lo que hay que dotarlos es de un proyecto. Con sí. Los elementos, yo no digo, no, se necesitan recursos materiales, pero los recursos materiales no son tantos tampoco. O sea que cuando vos decís la esquina, termina siendo un refugio donde el pibe, junto con otros chicos del barrio, tiene una identidad y tienen un proyecto en común. Y por supuesto nos socializamos, el ser humano se socializa. Si no te socializás en la universidad, te vas a socializar en la esquina, ¿no? Eso es inevitable. No. Siempre nos vamos a socializar donde podemos. ¿Por qué pensás que en algunos medios, en algunos medios masivos de comunicación, en algunos sectores, se tiende a construir una imagen de los pibes de determinados barrios, el estereotipo de la gorrita, la esquina, como potenciales delincuentes? Porque no hay otro chivo expiatorio más adecuado en este momento. Si hubiera terrorismo, si hubiera otra cosa en la cual se pudiera desviar, y no se usaría al pibe del barrio precario. Es un chivo expiatorio residual. Cuando hay un mejor candidato, fenómeno, ¿no? Esto lo vemos del Evangelio, ¿no? Flor de chivo expiatorio, tenían a Cristo, claro, y estaban los dos ladrones. Si no hubiera estado Cristo, quedaban los dos ladrones, pero no teníamos estampita, porque esos son los residuales de siempre. ¿Por qué digo residuales y por qué se los busca cuando no hay otro? Porque no se les puede imputar algo que siempre se trata de imputar al chivo expiatorio, que es el elemento paranoico, es decir, la conspiración. Vos no podés decir que los pibes están conspirando, ¿no? Una asociación internacional de pibes, pues no. En vez sí se puede decir de los judíos, se puede decir, en fin, todas esas cosas, Hitler, etcétera, ¿no? De los pibes no se puede. Entonces, cuando no tenés otro chivo expiatorio para hacer esa lógica schmittiana del amigo-enemigo, entonces se busca el segmento de los pibes de barrio precario. ¿Sí? Se busca el segmento al que se le atribuye delincuencia común, no se le puede atribuir otra. A mí me sorprendió mucho no escuchar a Macri tiempo atrás hablar de forma muy brutal, pobreza, delincuencia, inmigrantes, narcotráfico. Lo que más me sorprendió, que en la capital, la mayoría de las encuestas daban que casi el 40% de la sociedad capital, de la población de la capital, con sus más y sus menos, compartía esos dichos. Porque se le arma el chivo expiatorio. Es decir, en la medida en que vos haces un discurso político, encontrando un chivo expiatorio más o menos idóneo, el discurso pega porque canalizás venganza. Movés venganza y canalizás venganza contra un grupo infeliz, naturalmente. En el cual siempre hay algunos que hacen algo, eso es cierto. ¿Qué sé yo?
si ves cualquier genocidio en definitiva, sí, bueno, siempre hubo algunos que hicieron algo, pero sería muy ingenuo pensar que si no existieran esos algunos que hicieron algo no hubiera pasado el genocidio. Entonces el canalizarse es un método, es un método Felkish, perfectamente conocido. Se busca un chivo expiatorio, se canaliza venganza contra eso, se dice esta es la causa de todos los males, y la angustia más o menos difusa que hay en la sociedad baja porque ya encontraste la causa. Si ese proceso no lo para nadie, termina en una masacre siempre, ¿no? Es la mecánica de las masacres. Por suerte, generalmente se para, ¿no? Generalmente no tiene ese, pero algunas semillas van en terreno fértil a veces, con consecuencias gravísimas, ¿no? Por otra parte, en otra encuesta que leí hace poco, me sorprendió gratamente que la mayoría de la sociedad, en números bastante altos, cuando hablaba de cómo prevenir los delitos no tomaba la mano dura o endurecer las penas, sino que hablaba de el trabajo, la recuperación de los pibes o de adultos que delinquieran, lo cual no deja de ser una visión diferente a la que te comenté recién, y eso comparado por lo menos con mi percepción personal, hace una década cuando uno iba a cualquier barrio a escuchar a los vecinos en realidad sobre el tema de la inseguridad, a fines de los 90, principios del 2000, aún en los barrios más humildes yo me acuerdo que la gente nos planteaba mano dura, tanque de guerra, soldado, lanzallamas, y no exagero, yo lo he escuchado esto. No, sí. Hoy, sin embargo, cuando vamos a los barrios, o charlamos con vecinos en distintos lugares, donde también hay angustia porque los medios te bombardean todos los días, no plantean ni mano dura, ni soldados, sí hay algunos, pero la mayoría plantea trabajo, recuperar a los chicos de la droga, bueno, otra mirada. Por un lado, ya el discurso de la mano dura con las leyes y todo eso se gastó. Hace ya más de cuántos años hace que estamos destruyendo el Código Penal, pasó Bloomberg, pasó todo eso y todo sigue igual. De modo que seguir engañando a la gente con papelitos no se puede, ¿no? Hasta cierto punto hay gente que reflexiona y dice, bueno, ¿todo esto para qué sirvió? Para nada, ¿no? Estamos igual que antes. Me están vendiendo algo falso, ¿no? En segundo término, no te olvides de que hay cierta técnica de control de los segmentos más desfavorecidos de la población, cierta técnica perversa. Hay alguna gente que cree que se va a controlar la Villa Miseria, las favelas y todo eso con los cosacos del Zar. No, ya no existe más los cosacos ni el zar tampoco, ¿no? Entonces la técnica de control que inventan en los años 90, cuando se piensa una sociedad con un 30% de incluidos y un 70% de excluidos, es controlar ese 70% potenciando las contradicciones internas. Y entonces, si te fijas, los autores de delito o los criminalizados, las víctimas, los victimizados y los politizados salen del mismo sector social, del mismo segmento social. Si lo tuviese que decir brutalmente, diría que se peleen entre los negros, que mientras se pelean no pueden entrar en diálogo, no pueden tomar conciencia, no pueden coaligarse y no pueden tener protagonismo político. Entonces, mientras ellos se pelean, nosotros nos vamos del centro al barrio residencial por una autopista que no tiene esquina, donde nadie nos puede parar y robarnos un reloj, y de vez en cuando le tiramos un hueso a los mutantes que están abajo. Esa es la técnica, pero bueno, también hace años que se viene usando y la gente va tomando conciencia de eso, de que en definitiva los hacen matar entre ellos. O sea que algo hemos aprendido de toda esta... Lamentablemente, a fuerza de cadáveres algo se ha aprendido, sí. Sí. Pero a fuerza de muertos. Eso tenemos que reconocerlo.